Aquí las historias no se escuchan, se sienten. Nuevas historias cada día. Suscríbete para no perdértelas. 6 años ahorré soñando con amaneceres junto al mar. Y en un segundo comprendí, nunca los tendría. Todo se desvaneció en un instante, como si alguien chasqueara los dedos y me robara la vida. 6 años. Lucía revisaba las cifras en su cuaderno mientras el café se enfriaba en la taza azul, la misma taza cada mañana, comprada en rebajas hace 3 años. Cada número representaba algo, el sándwich que no compró, los zapatos usados 6 meses más de lo recomendable, las cenas rechazadas cuando quería decir sí. 47.328 euros. La cifra brillaba en la calculadora como una pequeña victoria. Suficiente para el enganche de una casa en Almería. Suficiente para despertar con el sonido del mar en lugar del tráfico de Sevilla. Suficiente para empezar una vida donde yo me encargo no fuera lo primero que saliera de su boca. Lucía cerró el cuaderno y lo colocó exactamente en el centro de la mesa. Las 7:43 de la mañana, 17 minutos antes de salir. Tiempo suficiente para lavar la taza, verificar documentos y planchar mentalmente la conversación con el asesor bancario. Hoy preguntaría sobre tasas de interés. Nada urgente. Solo el siguiente paso lógico. El apartamento olía a limpiador de limón y café recién hecho. Cada superficie limpia, cada libro alineado por altura. La única fotografía en la sala era un paisaje de la costa de Almería, no de familia, no de amigos. Un recordatorio diario de por qué valía la pena comer pasta 3 días seguidos. A las 8 en punto, Lucía cerró la puerta con 2 vueltas de llave. La cadena de seguridad colgaba intacta. El buzón vacío, había recogido el correo anoche. Todo en orden. El autobús número 32 llegó a tiempo. El Banco Valencia ocupaba una esquina en el centro, con ventanas de vidrio ahumado y puertas automáticas que siseaban al abrirse. Lucía había estado aquí tantas veces que reconocía el patrón de las baldosas del suelo, grises con vetas blancas, 32 desde la entrada hasta el mostrador de Gabriel. Gabriel Ruiz, su asesor financiero durante los últimos 4 años. Un hombre de 40 y tantos con corbatas discretas y modales profesionales. Siempre recordaba su nombre sin mirar la computadora. Pero hoy algo estaba mal. Gabriel la vio entrar y su sonrisa se tensó, no desapareció, pero cambió de textura. Como plástico en lugar de piel. Sus dedos tamborileaban en el escritorio, un ritmo irregular. Buenos días, Lucía. Pasa, por favor. Su voz sonaba demasiado formal. Como si leyera un guión corporativo. El aire acondicionado soplaba más frío de lo normal, o quizás era la tensión en los hombros de Lucía. Se sentó en la silla de cuero sintético frente al escritorio de Gabriel y colocó su bolso en el regazo. Necesitamos hablar sobre un asunto que requiere aclaración. Gabriel abrió una carpeta, demasiado gruesa para ser sobre tasas de interés. ¿Hay algún problema con mi depósito? Las palabras salieron más rápidas de lo planeado. Gabriel sacó varios documentos y los extendió sobre el escritorio como cartas de póker. El banco ha registrado un crédito personal a tu nombre. 18.700 euros. El mundo se inclinó ligeramente hacia la izquierda. ¿Qué? Lucía miró los papeles sin tocarlos, como si fueran radioactivos. El préstamo se emitió hace 3 meses. Desafortunadamente, hemos registrado 3 pagos atrasados consecutivos. Lucía extendió la mano, temblorosa, aunque intentó controlarla, y tomó el documento principal. Su nombre, Lucía María Villegas Moreno. Su número de DNI, 28.347.912K. Su dirección actual. Y una firma. Una firma que se parecía a la suya pero no lo era. Los trazos eran correctos, la L inicial con el bucle característico, la M puntiaguda, la quinta descendente, pero había algo mecánico en ella. Demasiado perfecta.
Demasiado estudiada. Su propia firma siempre tenía un leve temblor al final, resultado de años escribiendo rápido. Esta era artificial. Yo no firmé esto. Gabriel suspiró, no con empatía, con resignación. Lucía, entiendo que es una situación difícil, pero el banco tiene todos los documentos necesarios. Gabriel. Lucía levantó la vista, y su voz adquirió un tono cortante. Yo. No. Firmé. Esto. El procedimiento de identificación fue completado correctamente. Tenemos copia de tu DNI, verificación de domicilio. ¿Tienen video? La pregunta salió como un disparo. Gabriel parpadeó. ¿Perdón? Video de la firma. Grabaciones de seguridad. Registro del empleado que supuestamente procesó esto. Lucía señaló la fecha en el contrato, 14 de marzo. Hace exactamente 3 meses y 11 días. Estaba trabajando ese día, tenía los registros de asistencia para probarlo. Ese tipo de material está sujeto a protocolos de privacidad muy estrictos. Entonces consigue autorización. Lucía se inclinó hacia adelante. Porque si alguien falsificó mi firma y usó mis datos, esto es fraude. Y el banco es responsable de verificar la identidad del solicitante. Gabriel cerró la carpeta con un golpe seco. No puedo simplemente entregar grabaciones internas a petición de un cliente. No soy un cliente. Soy la supuesta deudora de un préstamo que nunca solicité. El aire entre ellos se solidificó. Gabriel se puso de pie. Creo que necesitas calmarte y revisar tus propios registros. A veces las personas olvidan transacciones. ¿Olvidar 18.700 euros? Lucía se levantó también, y su silla chirrió contra el suelo. ¿Me estás diciendo que vine aquí durante 6 años, ahorré cada maldito céntimo, y de repente olvidé que pedí un préstamo? Baja la voz, por favor. No voy a bajar la voz. Su volumen aumentó una octava. Quiero hablar con tu supervisor. Quiero acceso a los registros. Quiero. Gabriel caminó hacia la puerta de su oficina y la abrió. Necesito que te vayas. No hasta que. Ahora, Lucía. Ella dio un paso hacia el corredor interno, el que llevaba a las oficinas administrativas, pero Gabriel bloqueó el paso con su cuerpo. Apártate. No puedes entrar ahí. Lucía intentó rodearlo, pero Gabriel la agarró del brazo, no con violencia, pero con firmeza suficiente para detenerla. El contacto físico la sorprendió tanto que se congeló por medio segundo. Suéltame. Un guardia de seguridad apareció en la puerta. Alto, hombros anchos, uniforme azul marino. ¿Algún problema, señor Ruiz? Esta clienta necesita retirarse del edificio. El guardia se acercó. Lucía se liberó del agarre de Gabriel, pero el guardia ya estaba demasiado cerca. Puso una mano, pesada, autoritaria, en el pecho de Lucía y empujó. Ella retrocedió 2 pasos. 3. Perdió el equilibrio. El suelo de mármol era más duro de lo que parecía. El impacto resonó en sus rodillas primero, luego en sus palmas cuando intentó amortiguar la caída. El bolso se volcó, desparramando su contenido sobre las baldosas grises con vetas blancas, llaves, billetera, el maldito cuaderno donde había registrado cada euro durante 6 años. Gabriel dijo algo sobre procedimientos y comportamiento inapropiado, pero las palabras llegaban distorsionadas, como bajo el agua. Lucía levantó la vista. El guardia ya no la tocaba, pero permanecía cerca, bloqueando cualquier ruta de regreso a la oficina. Gabriel recogió su bolso, con cuidado, profesionalmente, y se lo extendió. Puedes presentar una queja formal a través de nuestro portal en línea. Lucía tomó el bolso con manos que ahora temblaban abiertamente. Se puso de pie, las rodillas protestaron, y caminó hacia la salida sin mirar atrás.
Las puertas automáticas sisearon al abrirse. El sol de las 11 de la mañana la golpeó como un puño. El ruido del tráfico era ensordecedor. Caminó 3 cuadras antes de darse cuenta de que no sabía hacia dónde iba. Un parque pequeño apareció a su izquierda. Lucía se desvió y encontró un banco bajo un árbol. Se sentó. Respiró. Concéntrate. Sacó el contrato arrugado de su bolso y lo extendió sobre sus rodillas. Leyó cada línea. Cada cláusula. Cada palabra en letra pequeña. Fecha de emisión, 14 de marzo. Sucursal, Banco Valencia, calle Alfonso 12. Empleado procesador, código BV 2891. Monto, 18.700 euros. Interés, 12.5% anual. Plazo, 60 meses. Alguien había usado sus datos. Alguien había falsificado su firma. Alguien había caminado hasta esa sucursal, presentado una copia de su DNI y salido con 18.700 euros. ¿Quién? El teléfono sonó a las 19:47. Lucía estaba sentada en su mesa de cocina, rodeada de fotocopias del contrato, notas escritas a mano y una taza de café frío. Llevaba allí desde que regresó del banco, tratando de encontrar patrones, inconsistencias, cualquier cosa útil. El número en la pantalla no estaba en sus contactos. Contestó de todos modos. Lucía Villegas. Voz masculina. Tono profesional pero áspero. Sí. Cobramax, Departamento de Cobranzas. Llamamos respecto a su deuda vencida con Banco Valencia. Su estómago se contrajo. Ya expliqué al banco. Señora Villegas, tenemos registrados 3 pagos atrasados. El total pendiente, incluyendo intereses y cargos por mora, asciende a 21.200 euros. Escúchame. Yo no solicité ese préstamo. Es un fraude. Entendemos su situación, pero necesitamos que regularice. No voy a regularizar algo que no hice. Silencio breve. Luego, señora, si no recibimos el pago antes del viernes, nos veremos obligados a iniciar procedimientos de cobro más directos. ¿Me estás amenazando? Es solo información, señora. Buenos días. Colgó. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó la cara con ambas manos. 40 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Otra voz, esta vez femenina, explicando los mismos procedimientos. Cuando intentó argumentar, la mujer la interrumpió. Mañana recibirá una visita en su domicilio. A las 21:13, alguien tocó la puerta. Lucía se congeló. Los golpes sonaron de nuevo, 3 veces, espaciados, deliberados. Se acercó al espejo del pasillo y verificó su reflejo. Camisa gris, pantalones negros. Se alisó el cabello hacia atrás. Respiró hondo. Miró por la mirilla. Un hombre en traje oscuro. 30 y tantos años. Manos en los bolsillos. Expresión neutra. Lucía abrió la puerta pero dejó la cadena de seguridad puesta. Lucía Villegas. ¿Quién pregunta? Representante de Cobramax. Necesito hablar contigo sobre tu situación de pago. Son las 9 de la noche. Intentamos contactarte durante horas laborables. Su tono era plano, ensayado. Podemos resolver esto ahora, o el proceso se complica mañana. No tengo nada que resolver. Presenté una disputa formal. El hombre sacó una mano del bolsillo y se apoyó en el marco de la puerta. Lucía, vamos a ser prácticos. El banco tiene documentación completa. Cuanto más tiempo pase, más intereses se acumulan. Si cooperas ahora. Lucía empezó a cerrar la puerta, pero el hombre puso el pie en el umbral. La madera golpeó su zapato con un ruido sordo. Quita el pie. 5 minutos.
Solo necesito que firmes un acuerdo de pago. Quita el pie. Se inclinó más cerca. Su aliento olía a menta y algo vagamente químico. No seas difícil. Esto puede resolverse por las buenas. Lucía apoyó todo su peso contra la puerta. El hombre mantuvo el pie ahí durante 3 segundos más, lo suficiente para dejar claro quién tenía el control, antes de retirarlo. La puerta se cerró con un clic. Lucía giró ambos cerrojos y revisó la cadena. Se quedó ahí parada, escuchando los pasos alejarse por el pasillo, bajando las escaleras. El motor de un coche arrancó en la calle. Sus manos temblaban de nuevo. A medianoche, Lucía seguía despierta. Había revisado cada transacción online de los últimos 6 meses. La tarjeta de descuento del supermercado, formulario completado en persona, sin datos bancarios. El curso de Excel avanzado, solo nombre y correo electrónico. La suscripción a la revista de finanzas, pagada con tarjeta, pero a través de un portal seguro. Nada. Ninguna brecha de seguridad obvia. Excepto 3 meses atrás. Ana había llamado. Necesitaba una copia de su DNI para un trabajo potencial en una empresa de marketing. La compañía exigía documentación de identidad antes de la primera entrevista. Lucía había enviado el escaneo sin pensarlo 2 veces. Era su hermana. Sacó su teléfono y abrió los mensajes antiguos. Encontró la conversación. Ana, 15 de marzo, 10:23. Lucy, necesito un favor. Lucía, 15 de marzo, 10:31. ¿Qué pasa? Ana, 15 de marzo, 10:33. Me ofrecieron una entrevista pero piden copia DNI antes. Ana, 15 de marzo, 10:33. Es para verificar antecedentes o algo así. Ana, 15 de marzo, 10:34. ¿Puedes mandarme uno? Lucía, 15 de marzo, 11:02. Imagen adjunta, DNI-frente, JPG. Lucía, 15 de marzo, 11:02. Imagen adjunta, DNI-reverso, JPG. Ana, 15 de marzo, 11:15. Gracias a hacer es la mejor. 15 de marzo. Un día después del contrato. Lucía cerró los ojos. No. Ana era irresponsable. Ana era caótica. Ana pedía dinero prestado y lo devolvía tarde. Pero esto era diferente. Esto era criminal. Tiene que haber otra explicación. Pero cada vez que intentaba construir una teoría alternativa, los hechos la empujaban de regreso al mismo lugar. Ana necesitaba dinero. Ana tenía acceso a su DNI. Ana sabía cómo era su firma, la había visto 1000 veces en tarjetas de cumpleaños, documentos legales, contratos de alquiler. A la 1:30 de la madrugada, Lucía tomó una decisión. Se vistió con pantalones oscuros y una chaqueta. Metió el contrato en su bolso. Bajó a la calle y caminó hasta la parada de taxis. Calle Esperanza, número 42. El taxista sintió sin hacer preguntas. El edificio de Ana estaba en un barrio más antiguo, con fachadas descascaradas y grafiti en las paredes. La luz del portal parpadeaba, encendida, apagada, encendida. Lucía subió 3 pisos por escaleras estrechas que olían a humedad y tabaco. Apartamento 3B. Lucía tocó el timbre. Silencio. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte. La luz bajo la puerta estaba encendida. Escuchó movimiento dentro, pasos suaves, el crujido de un mueble. Ana, sé que estás ahí. Más silencio. Abre la puerta. Finalmente, el cerrojo giró. La puerta se abrió 5 centímetros, cadena de seguridad puesta, y el rostro de Ana apareció en el espacio. Cabello despeinado, ojos hinchados, sin maquillaje. ¿Lucía? Son las, ¿qué hora es? Casi las 2. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar.
Ana miró hacia atrás, hacia el interior oscuro de su apartamento. Es muy tarde. Ahora, Ana. Mañana podemos. Alguien usó mi DNI para sacar un préstamo de 18.700 euros. Lucía habló lento, articulando cada palabra. Y la fecha coincide exactamente con cuando te envié la copia. El rostro de Ana se tensó. Yo no, eso es ridículo. Déjame entrar. No es buen momento. Ana. Probablemente fue algún sitio web falso. Ya sabes cómo son esas cosas. Abre la puerta. Ana empezó a cerrarla, pero Lucía puso la mano en la madera. Ana empujó más fuerte. Por un segundo, ambas estaban en lados opuestos de una puerta a medio cerrar, aplicando fuerza en direcciones contrarias. Suelta. No hasta que hablemos. Lucía, vete. La cadena de seguridad se tensó con un sonido metálico. Lucía metió el hombro en el espacio y empujó. Ana gritó algo ininteligible. La cadena se rompió con un chasquido seco. La puerta se abrió de golpe. Lucía entró y Ana retrocedió, tropezando con algo en el suelo, ropa, cajas, desorden generalizado. El apartamento olía a cerrado. La luz de la cocina proyectaba sombras largas. Esto es allanamiento. Ana intentó sonar indignada, pero su voz se quebró. Toma. Lucía sacó el contrato de su bolso y lo extendió. Mira esto y dime que no sabes nada. Ana apartó la vista. No sé de qué hablas. Mírame. Ya te dije. Lucía agarró a Ana del brazo, no con fuerza, pero lo suficiente para obligarla a detenerse. 3 meses atrás, te envié una copia de mi DNI. Un día después, alguien firmó este contrato con mi nombre. Los cobradores me están acosando. Me empujaron en el banco. Hay un hombre que apareció en mi puerta a las 9 de la noche. Así que vas a mirarme a los ojos y decirme la verdad. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Ana. Intentó girar la cara, pero Lucía no la soltó. Ana. No lo entenderías. Pruébame. Ana intentó arrebatar el documento, pero Lucía lo levantó fuera de su alcance. Ana se estiró, perdió el equilibrio y chocó contra Lucía. Por un momento, ambas forcejearon, sin violencia real, más bien desesperación torpe. Papeles cayeron del bolso de Lucía. Ana agarró uno, pero era solo una fotocopia de la página principal. Lucía sacó el anexo, la página que Gabriel había mantenido oculta en la carpeta, la que solo había visto cuando insistió en revisar cada documento. La página con las firmas adicionales. La página donde el representante legal había firmado en nombre del solicitante porque la titular no pudo presentarse personalmente. Lucía la extendió bajo la luz amarillenta de la cocina. Ahí estaba. Una segunda firma. Garabateada, apresurada, pero inconfundible. Ana M. Villegas. Ana vio su propio nombre y su rostro se volvió del color de la ceniza. Retrocedió 2 pasos. 3. Su espalda golpeó la pared del pasillo. Yo. Su voz era apenas un susurro. Lucía sostuvo el papel entre ellas como evidencia física de una traición. ¿Qué hiciste, Ana? Los ojos de Ana se movían frenéticamente, de Lucía al documento, al suelo, a cualquier parte excepto directamente a su hermana. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No salió ninguna palabra. Pero Lucía ya no necesitaba escuchar una confesión. La verdad estaba ahí, impresa en tinta negra. Y todo, 6 años de sacrificios, de decir no, de construir un futuro, se derrumbaba como ese maldito castillo de naipes que siempre había sido. Lucía tenía 12 años cuando aprendió a leer facturas de electricidad. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, rodeada de sobres abiertos como evidencia de un crimen.
Ana, 5 años entonces, lloraba en la habitación contigua porque alguien había roto su muñeca favorita. Nadie había roto nada. La muñeca simplemente se había caído. Lucía. Su madre levantó la vista, ojos enrojecidos. ¿Puedes? Lucía ya estaba caminando hacia el dormitorio. Ya había aprendido a traducir las peticiones incompletas de su madre en acciones concretas. Puedes, significaba ocúpate. Significaba yo no puedo. Ana estaba tirada en el suelo, sollozando con dramatismo desproporcionado. La muñeca yacía a medio metro de distancia, con un brazo suelto pero perfectamente reparable. Mira. Lucía recogió las piezas. Solo necesita pegamento. Está rota. Ana hiperventilaba entre palabras. Nunca va a ser igual. Será igual si dejas de gritar y me ayudas a encontrar el pegamento. Pero Ana no dejó de gritar. Ana nunca dejaba de gritar hasta conseguir lo que quería, atención, consuelo, alguien que resolviera el problema por ella. Lucía encontró el pegamento en el cajón de la cocina. Lo aplicó con precisión quirúrgica mientras su madre seguía hundida en los sobres. Cuando terminó, le devolvió la muñeca a Ana, quien inmediatamente dejó de llorar y la abrazó como si nada hubiera pasado. Gracias, Lucy. Ana sonrió, esa sonrisa que derretía cualquier enfado. Y Lucía, con 12 años, sintió algo que tardaría décadas en nombrar correctamente, no orgullo. Resentimiento. Pero en ese momento, simplemente regresó a la mesa donde su madre había dejado las facturas sin revisar. Yo me encargo, dijo Lucía. Y así fue como empezó. Lucía despertó con el sabor de ese recuerdo en la boca, amargo, oxidado. La luz del amanecer se filtraba entre las cortinas grises de su dormitorio. Las 6:47 de la mañana. 13 minutos antes de que sonara la alarma. Su cuerpo había desarrollado un reloj interno más confiable que cualquier dispositivo electrónico. Se sentó en la cama y miró la habitación ordenada, ropa doblada en la silla, zapatos alineados bajo la ventana, escritorio despejado excepto por la laptop cerrada y la pila de documentos bancarios que había revisado hasta las 3 de la madrugada. Documentos que demostraban, con cruel claridad, que alguien había falsificado su firma. Que alguien había usado su identidad. Que ese alguien probablemente era su hermana. Lucía se frotó la cara con ambas manos. La piel se sentía tirante, como si hubiera dormido con los músculos contraídos. 3 horas de sueño. Suficiente para funcionar. Insuficiente para pensar con claridad. Se levantó y caminó hasta el baño. La rutina matutina era automática, lavarse la cara con agua fría, cepillarse los dientes durante 2 minutos exactos, aplicar crema hidratante en movimientos circulares. El espejo le devolvió una imagen familiar pero ligeramente distorsionada, ojeras más pronunciadas, línea de la mandíbula más tensa. Contrólate. El café ayudaba. Siempre ayudaba. En la cocina, llenó la cafetera con movimientos mecánicos. Mientras el agua hervía, revisó su teléfono, 7 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Todos de números desconocidos. No escuchó ninguno. En lugar de eso, abrió los mensajes antiguos. Buscó la conversación con Ana del 15 de marzo. La leyó de nuevo, palabra por palabra, como si la 10ª lectura fuera a revelar algo diferente. Ana, 15 de marzo, 10:23 Lucy necesito un favor. Esas 3 caritas sorprendida adicionales. Ana siempre escribía así cuando quería sonar linda, inofensiva. Como si la ortografía pudiera suavizar el peso de lo que vendría después. Ana, 15 de marzo, 10:33 me ofrecieron una entrevista pero piden copia DNI antes. Lucía cerró los ojos. Había enviado esas fotos sin dudar. Porque era su hermana. Porque Ana necesitaba ayuda. Porque yo me encargo era su reflejo pavloviano. El café empezó a borbotear.
Lucía lo sirvió en la taza azul, comprada en rebajas 3 años atrás, sin astillas, sin manchas. Tomó el primer sorbo sin sentarse. El calor le quemó la lengua, pero el dolor era bienvenido. Algo concreto. Algo real. Su teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejó vibrar. 5 segundos después, vibró de nuevo. Otro número. Esta vez, contestó. Lucía Villegas. Voz femenina. Profesional pero mecánica. ¿Quién llama? Gestión de deudas Telefin. Llamamos respecto a su situación crediticia con Banco Valencia. Ya presenté una disputa formal. Señora Villegas, entendemos su posición, pero mientras la investigación procede, la obligación de pago permanece activa. El monto actual, incluyendo intereses acumulados, es de 21.400 euros. La cifra había aumentado. En menos de 24 horas, había crecido en 200 euros. No voy a pagar un centavo de algo que no pedí. Silencio breve. Luego, hemos registrado su respuesta. Buenos días. Colgó. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El impacto resonó en la cocina vacía. Respira. Pero respirar no cambiaba la situación. Respirar no borraba los 18.700 euros de deuda fantasma. Respirar no devolvía los 6 años de ahorro meticuloso. A las 8 en punto, Lucía cerró la puerta de su apartamento con 2 vueltas de llave. Verificó la cadena de seguridad, todavía intacta después del incidente de anoche. Bajó las escaleras y salió a la calle. El autobús número 32 llegó a tiempo. A las 9:30, Lucía estaba sentada en un banco del parque cerca del banco, con el contrato arrugado extendido sobre sus rodillas. No había vuelto al banco. No tenía sentido. Gabriel había dejado claro que sin procedimientos formales, no recibiría ninguna ayuda. En lugar de eso, había empezado a diseccionar el documento línea por línea. Fecha de emisión, 14 de marzo. Un día después de enviar las fotos del DNI a Ana. Sucursal, Banco Valencia, calle Alfonso 12. La misma sucursal donde había ahorrado durante años. Donde Gabriel la había saludado con sonrisas cordiales cada vez que depositaba otro puñado de billetes cuidadosamente contados. Empleado procesador, código BV 2891. Un código, no un nombre. Como si la persona responsable de verificar la identidad del solicitante fuera intercambiable. Reemplazable. Sin rostro. Monto, 18.700 euros. Suficiente para destruir su vida financiera. Insuficiente para que el banco se molestara en investigar adecuadamente. Lucía pasó el dedo sobre la firma falsificada. Los trazos eran correctos, la L inicial, la M puntiaguda, la quinta descendente. Pero había algo antinatural en la perfección. Su propia firma tenía vida, temblaba ligeramente al final, se inclinaba más cuando tenía prisa, se expandía cuando estaba relajada. Esta firma era una fotografía. Plana. Muerta. ¿Cuánto tiempo había tomado perfeccionarla? ¿Cuántas veces Ana había practicado en hojas de papel antes de atreverse a usarla en un documento legal? El teléfono vibró. Lucía lo ignoró. Vibró de nuevo. Y otra vez. En la sexta vibración, levantó la vista. Una mujer mayor caminaba por el sendero del parque con un perro pequeño. 2 adolescentes fumaban en un banco distante. Todo normal. Todo ordinario. Su vida solía ser así. Ordinaria. Predecible. El teléfono vibró por 7ª vez. Lucía lo sacó del bolso y miró la pantalla. Mismo número desconocido que había llamado esa mañana. Contestó. Señora Villegas. Voz masculina esta vez. Más áspera.
Cobra Max, Departamento de Verificación Domiciliaria. Necesitamos confirmar su dirección para una visita programada. No autoricé ninguna visita. El procedimiento legal no requiere autorización cuando hay morosidad confirmada. Disputé la deuda. Es un fraude. Tenemos documentación completa que demuestra lo contrario. La visita se realizará hoy entre las 14 y las 18 horas. Le sugerimos estar presente para facilitar el proceso. ¿Y si no estoy? Entonces procedemos con métodos alternativos de contacto. La línea se cortó. Lucía miró el teléfono durante 10 segundos completos antes de guardarlo. Métodos alternativos de contacto. Sabía lo que significaba. Lo había leído en foros online durante su investigación nocturna, cartas pegadas en la puerta principal, llamadas a vecinos, visitas a lugares de trabajo. Humillación pública como herramienta de coerción. Se puso de pie y dobló el contrato con movimientos precisos. Lo guardó en su bolso, verificó que la cremallera estuviera cerrada, y caminó hacia la salida del parque. El centro de la ciudad estaba a 15 minutos caminando. Podía tomar el autobús, pero necesitaba moverse. Necesitaba que su cuerpo procesara la adrenalina que se acumulaba en cada músculo. Caminó. A las 11, Lucía estaba parada frente a un edificio viejo en el centro, mirando una placa de bronce, Alonso y Asociados, asesoría legal. Había pasado frente a este edificio cientos de veces. Estaba a 2 cuadras del banco. Una coincidencia geográfica que ahora parecía providencial. La oficina estaba en el 3er piso. Lucía subió las escaleras, el ascensor estaba fuera de servicio, y encontró una puerta de madera con vidrio esmerilado. Tocó 2 veces. Adelante. La recepción era pequeña pero ordenada. Una mujer de unos 50 años levantó la vista desde su computadora. Buenos días. ¿Tiene cita? No. Lucía se acercó al mostrador. Necesito consultar sobre un caso de fraude de identidad. La recepcionista asintió con expresión neutral, probablemente había escuchado esa frase docenas de veces. ¿Nombre? Lucía Villegas. Un momento. La mujer tecleó algo, frunció el ceño, tecleó más. El abogado Alonso tiene un hueco a las 15:30. ¿Le viene bien? 3 horas y media. 3 horas y media hasta poder hablar con alguien que tal vez, pudiera ayudarla. ¿Nada antes? Lo siento. Es el único espacio disponible hoy. Lucía respiró hondo. Está bien. Las 15:30. Perfecto. Necesito algunos datos básicos. Lucía proporcionó su información mientras la recepcionista llenaba un formulario. Nombre completo, DNI, dirección, teléfono. Los mismos datos que alguien había usado para destruir su vida financiera. Listo. La recepcionista le entregó una tarjeta con la hora escrita a mano. Por favor, traiga toda la documentación relacionada con el caso. La tengo conmigo. La mujer sonrió, una sonrisa profesional pero genuina. Entonces estará bien preparada. Lucía salió del edificio con la tarjeta apretada en la mano. 15:30, 4 horas y media hasta entonces. 4 horas y media para decidir qué hacer con la verdad que se solidificaba en su mente como cemento fresco. Ana había tomado su identidad, había falsificado su firma, había destruido 6 años de trabajo. Y Lucía todavía no sabía si iba a denunciarla. A las 13:47, Lucía estaba de regreso en su apartamento. Había caminado durante horas, sin rumbo particular, dejando que sus piernas decidieran la dirección. Había terminado en el mercado central, mirando puestos de frutas sin comprar nada. Luego en la biblioteca municipal, sentada en una silla dura leyendo el mismo párrafo una y otra vez sin procesar las palabras. Ahora estaba en casa, parada en el umbral de su puerta, con la llave todavía en la cerradura. Algo estaba mal.
La puerta no estaba completamente cerrada. La madera no encajaba flas contra el marco, había un espacio de medio centímetro, apenas visible. Lucía siempre cerraba con 2 vueltas de llave. Siempre. Empujó la puerta lentamente. Las bisagras crujieron, un sonido que normalmente no habrían hecho porque las engrasaba cada 3 meses. La puerta se abrió. El apartamento estaba en silencio. Lucía entró un paso. 2. Escuchó. Nada. Pero había algo. Una presencia reciente. Un cambio en el aire. Cerró la puerta detrás de ella, suavemente, y caminó hacia la sala. Todo parecía estar en su lugar, el sofá alineado con la ventana, el control remoto en el centro exacto de la mesa, los libros organizados por altura. Excepto. La alfombra bajo la mesa tenía una mancha oscura que no había estado ahí esta mañana. Pequeña. Húmeda todavía. Como si alguien hubiera pisado con zapatos mojados. Lucía se agachó y pasó el dedo sobre la mancha. Barro. Fresco. Su respiración se aceleró. Caminó hacia su dormitorio, manteniendo los pasos silenciosos. La puerta estaba entreabierta, también algo que nunca dejaba así. La empujó. La habitación parecía intacta. Cama hecha. Ropa en su lugar. Laptop cerrada sobre el escritorio. Pero los documentos. Los documentos en el escritorio estaban ligeramente movidos. La pila de contratos bancarios que había dejado ordenada cronológicamente ahora tenía páginas fuera de secuencia. Como si alguien las hubiera revisado apresuradamente y las hubiera vuelto a colocar sin cuidado. Lucía abrió el cajón superior. La caja donde guardaba copias de su DNI, facturas antiguas, documentos personales. La caja estaba ahí. Pero la tapa no encajaba correctamente, sobresalía 1 milímetro en una esquina. Alguien había entrado. Había buscado algo. Y se había ido. El teléfono vibró en su bolso. Lucía dio un salto. Lo sacó con manos temblorosas. Número desconocido. No contestó. Vibró de nuevo inmediatamente. Mismo número. Contestó. Señora Villegas. Voz masculina. Diferente a las anteriores. Más joven. Más nerviosa. ¿Quién es? Servicio de mensajería urgente. Tenemos un paquete para usted. ¿Está en casa? No pedí ningún paquete. Es de Banco Valencia. Documentación legal que requiere firma de recepción. Déjenlo en la puerta. Necesita firmar personalmente, señora. Son procedimientos de notificación formal. Lucía caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Un coche oscuro estaba estacionado frente al edificio. Un hombre con uniforme de mensajero, o al menos algo que se parecía a un uniforme, esperaba junto a la puerta principal. Bajó en 5 minutos. Colgó. No iba a bajar. En cambio, marcó el número de la policía local. Esperó mientras sonaba. 1 vez. 2 veces. Policía municipal, ¿emergencia? Alguien entró a mi apartamento. No hay señales de robo violento, pero la puerta estaba abierta y hay evidencia de que revisaron mis documentos. La persona todavía está en la propiedad. No lo creo. Pero hay un hombre afuera que dice ser mensajero, y creo que es parte del acoso. ¿Acoso? Lucía explicó. El préstamo falso. Los cobradores. Las llamadas constantes. La puerta que había aparecido misteriosamente abierta. La operadora escuchó con paciencia profesional. Enviaremos una patrulla. Permanezca dentro y no abra la puerta a nadie hasta que lleguen los oficiales. Gracias. Lucía colgó y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban. Las apretó entre sus rodillas para detener el movimiento. Contrólate.
Pero el control se le escapaba entre los dedos como arena. 20 minutos después, tocaron la puerta. Lucía miró por la mirilla, 2 policías uniformados. Abrió. Lucía Villegas. Sí. Venimos por su llamada. ¿Puede mostrarnos dónde entraron? Lucía les mostró la puerta, las bisagras que no deberían haber crujido, la cerradura que no mostraba señales de forzamiento. Les mostró la mancha de barro, los documentos movidos, la caja con la tapa desalineada. Los oficiales tomaron notas. Hicieron preguntas. Verificaron la cerradura con linternas pequeñas. No hay señales de entrada forzada, dijo el más joven. ¿Quién más tiene llaves de este apartamento? Nadie. ¿Familia? ¿Amigos? Lucía pensó en Ana. Ana, quien había venido a visitarla hace 3 meses. Ana, quien había usado el baño mientras Lucía preparaba café. Ana, quien fácilmente podría haber hecho una copia de la llave sin que Lucía lo notara. Mi hermana, dijo finalmente. Los oficiales intercambiaron una mirada. ¿Su hermana tiene motivos para entrar sin su permiso? Es complicado. Señora Villegas, si hay un conflicto familiar, necesitamos saberlo para determinar cómo proceder. Lucía cerró los ojos. Abrió la boca. Las palabras se atascaron. Mi hermana usó mi identidad para pedir un préstamo. Mi hermana falsificó mi firma. Mi hermana me está destruyendo. Pero lo que salió fue, estamos teniendo algunos desacuerdos. El oficial mayor asintió. Le sugerimos cambiar las cerraduras. Y si el acoso continúa, presente una denuncia formal. ¿Eso ayudará? Crea un registro. Si la situación escala, ese registro puede ser importante. Después de que se fueron, Lucía se quedó parada en medio de su sala, mirando la puerta cerrada. Cambia las cerraduras. Como si un trozo de metal pudiera detener lo que ya había entrado. Su teléfono vibró. Esta vez era un mensaje de texto. Número desconocido. Señora Villegas, su cuenta ha sido marcada para cobro ejecutivo. Responda en 24 horas o procederemos con embargo de activos. Lucía borró el mensaje sin responder. Caminó hacia su escritorio y sacó la pila de documentos. Los extendió sobre la superficie en orden cronológico. Estudió cada página, cada fecha, cada firma falsa. Y entonces lo vio. En la última página del contrato, la página que Gabriel había mantenido en el fondo de la carpeta, había una sección que no había examinado con suficiente cuidado, representante autorizado en caso de ausencia del titular. La sección estaba llena. Nombre del representante, Ana María Villegas Moreno. Parentesco, hermana. Firma del representante, Ana M. Villegas. Garabateada. Apresurada. Pero inconfundiblemente real. Ana no solo había falsificado la firma de Lucía. Se había designado a sí misma como representante legal. Había convertido el fraude en un documento técnicamente legal dentro del sistema bancario. Lucía leyó la cláusula 3 veces. Luego, con movimientos mecánicos, guardó todos los documentos en su bolso. Verificó la hora, 14:52. Tenía 38 minutos antes de su cita con el abogado. Y una decisión que tomar. ¿Iba a destruir a su hermana? ¿O iba a salvarse a sí misma? Por primera vez en 22 años, Lucía no sabía cuál elegir. Lucía extendió los documentos sobre la mesa de la cocina con precisión quirúrgica. Cada papel en su lugar. Cada prueba alineada según un orden que solo ella entendía completamente. A la izquierda, el contrato bancario con la firma falsificada. Las curvas demasiado perfectas, demasiado muertas. En el centro, las fotos de la cadena de seguridad rota.
El metal había cedido durante la última visita de los cobradores, dejando marcas en el marco de madera que ella había intentado ocultar con masilla del mismo color. No había funcionado. Las grietas seguían visibles si la luz entraba desde el ángulo correcto. A la derecha, una lista manuscrita de fechas y horas. Cada llamada amenazante. Cada visita. Cada momento en que alguien había intentado convertir su vida ordenada en un campo de batalla. Las 7:23 de la mañana. El café hervía en la cafetera, el único sonido en el apartamento aparte de su respiración controlada. Lucía contó hasta 4 inhalando, hasta 6 exhalando. Una técnica que había aprendido en un artículo sobre manejo del estrés 3 años atrás y que ahora aplicaba automáticamente cada vez que el pánico amenazaba con colarse. Había dormido 4 horas. Suficiente para funcionar. Insuficiente para no sentir el peso detrás de los ojos. Abrió el laptop y el documento apareció en pantalla, 12 párrafos cuidadosamente redactados, cada palabra elegida para sonar profesional, objetiva, creíble. Denuncia formal por suplantación de identidad y fraude bancario. Lucía había reescrito el primer párrafo 5 veces hasta conseguir el tono exacto, ni demasiado emocional ni demasiado frío. Leyó en voz alta, probando cómo sonarían las palabras cuando un oficial de policía las procesara. El día 14 de marzo del presente año, un préstamo personal por valor de 18.700 euros fue solicitado y aprobado por Banco Valencia sin mi conocimiento ni consentimiento. Su voz sonaba firme. Eso era bueno. Necesitaba sonar firme. Lucía imprimió 2 copias, una para la policía, otra para sus archivos, y las colocó en una carpeta azul que había comprado específicamente para este propósito. Azul corporativo. Serio pero no agresivo. Por primera vez en días, sintió algo parecido al control deslizándose de vuelta entre sus dedos. Si exponía las irregularidades del banco con suficiente claridad, si construía un caso lo bastante sólido, la investigación forzaría a los cobradores a retroceder. Al menos temporalmente. Y ese espacio, ese respiro, le daría tiempo para encontrar al verdadero culpable. Porque todavía no lo sabía con certeza. No oficialmente. Había sospechas. Evidencias circunstanciales. Esa sensación visceral que te dice la verdad antes de que tu cerebro esté listo para aceptarla. Pero mientras no tuviera pruebas concretas, podía seguir actuando como si Ana no fuera la respuesta obvia a todas sus preguntas. Lucía cerró la carpeta y la colocó junto al bolso. Revisó mentalmente el plan: salir a las 9, llegar a la comisaría a las 9:30, presentar la denuncia antes del mediodía. Simple. Directo. Controlable. Tomó el primer sorbo de café. Quemaba, pero el dolor era algo tangible. Algo real en medio de una pesadilla cada vez más abstracta. El teléfono vibró contra la superficie de madera. Número desconocido. Lucía lo dejó sonar. 6 timbrazos. Silencio. Luego volvió a vibrar inmediatamente. Otro número. Su mandíbula se tensó. Contestó. Señora Villegas. Voz masculina. Áspera. Cobra Max. Confirmando visita domiciliaria programada para esta mañana entre las 9 y las 11. Ya les dije que presenté una disputa formal. La disputa no suspende las obligaciones contractuales. Estaremos ahí. Colgó. Lucía miró el teléfono durante 10 segundos completos. Luego lo puso boca abajo sobre la mesa, como si eso pudiera detener lo que venía. 9 once. Eso significaba que podían aparecer en cualquier momento. Guardó los documentos en el bolso con movimientos mecánicos, verificó que las cremalleras estuvieran cerradas, se puso los zapatos. El plan cambió, tenía que salir ahora, antes de que llegaran. No podía permitirse otro enfrentamiento en el pasillo mientras los vecinos observaban desde sus mirillas. Lucía caminó hacia la puerta.
Giró la llave. Verificó la cadena de seguridad, todavía rota, todavía inútil, y salió al rellano. El golpe llegó cuando estaba cerrando la segunda cerradura. 3 puñetazos secos contra la madera. No el timbre. Golpes. Lucía giró lentamente. 2 hombres. El más alto vestía chaqueta de cuero desgastada y llevaba un portapapeles como si fuera un arma. El otro, más joven pero igual de sólido, sostenía un tablet con el brillo de la pantalla reflejándose en sus gafas oscuras. Señora Villegas. El alto dio un paso adelante. Necesitamos hablar sobre su situación de pago. No tengo nada que hablar. Presenté una denuncia. Entendemos su postura. La sonrisa no llegó a sus ojos. Pero mientras tanto, tenemos documentación que requiere su firma. Extendió el portapapeles. Lucía vio sellos oficiales, texto en letra pequeña, una línea punteada al final de la página. No voy a firmar nada. Entonces tendremos que proceder con verificación presencial de activos. El hombre se acercó otro medio paso. Lucía sintió su espalda presionada contra la puerta cerrada. Será más fácil si coopera. Aléjense. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. O llamo a la policía. El hombre sonrió, una expresión que convirtió su rostro en algo desagradable. Llame. Pero eso no cambia que tiene una deuda legal y nosotros tenemos derecho a... Lucía intentó moverse hacia un lado, buscando espacio para escapar hacia las escaleras. El hombre se movió con ella, bloqueando el paso. Y entonces su mano se cerró alrededor de la muñeca de Lucía. El contacto fue como un cortocircuito. Su piel contra la de ella. Los dedos apretando con fuerza suficiente para inmovilizar pero no lo bastante para dejar marcas visibles. Calculado. Practicado. Suélteme. Lucía tiró del brazo hacia atrás. El metal del reloj del hombre se clavó en su piel, frío y cortante. Señora, solo necesita firmar. Lucía lo empujó. No fue un movimiento pensado. Su hombro impactó contra el torso del hombre con toda la fuerza que pudo reunir en un segundo de pánico ciego. Él retrocedió un paso, sorprendido más que herido, y soltó su muñeca. Lucía aprovechó el espacio. Bajó las escaleras de 2 en 2, con el corazón golpeando contra las costillas y el eco de sus propios pasos resonando en el hueco del edificio. Detrás, escuchó la voz del hombre, calmada y profesional, registro de resistencia física. Procederemos según protocolo. Lucía no se detuvo hasta llegar a la calle. De vuelta en el apartamento, después de dar vueltas durante 40 minutos, asegurándose de que los hombres se habían ido, Lucía cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. La espalda contra la madera. Las rodillas contra el pecho. Respiración entrecortada. Miró su muñeca. Una línea roja donde el reloj había presionado. No era un moretón. Nada que pudiera fotografiar como evidencia. Pero el recuerdo de esos dedos alrededor de su brazo permanecía, fantasmal y persistente. ¿Cuándo había cruzado esa línea? ¿En qué momento el acoso telefónico se había convertido en contacto físico? ¿Y cuándo, si no hacía algo drástico, cruzarían la siguiente línea? Lucía cerró los ojos y contó. 1, 2, 3, 4. Pero la respiración no se calmaba. Se puso de pie con piernas temblorosas y caminó hacia la mesa de la cocina. Los documentos seguían donde los había dejado, ordenados y precisos. Pruebas de que no estaba loca. Encendió la lámpara del escritorio aunque ya había luz natural entrando por la ventana. Necesitaba la claridad adicional. Necesitaba ver cada palabra con absoluta nitidez. Extendió el contrato bancario por enésima vez y comenzó a leer desde la primera cláusula. Identificación del solicitante, Lucía María Villegas Moreno. Fecha de emisión, 14 de marzo. Empleado procesador,
BV 2891. Lucía abrió una nueva pestaña en el laptop y buscó el directorio interno del Banco Valencia que había conseguido días atrás, un PDF público con los códigos de todos los empleados del sector centro. Buscó BV 2891. No existía. Frunció el ceño. Amplió la búsqueda a todas las sucursales de la provincia. Nada. El código era falso. O desactualizado. O alguien lo había inventado. Lucía sintió algo removerse en su pecho. No era esperanza todavía. Era más pequeño. Más frágil. Pero estaba ahí. Continuó leyendo. Pasó las páginas con cuidado, buscando cualquier otro detalle que no encajara. Página 3, segundo documento de identidad verificado. Pero no había ningún segundo documento adjunto a la copia que el banco le había dado. Los préstamos por encima de 10.000 euros requerían doble verificación obligatoriamente. Era ley. Lucía subrayó la línea con marcador amarillo. Página 5, firma del titular en presencia de funcionario autorizado. Pero no había sello del funcionario. No había hora exacta. No había mención de videograbación, algo que todos los bancos implementaban desde la reforma de seguridad del año pasado. Otro subrayado. Página 7. Lucía trabajó durante una hora, marcando cada irregularidad, cada ausencia, cada detalle que convertía este contrato en una bomba legal esperando a explotar. Cuando terminó, tenía 6 violaciones claras del protocolo bancario. 6 razones por las cuales este préstamo nunca debería haber sido aprobado. Tomó fotografías de cada página marcada. Las guardó en una carpeta nueva del teléfono titulada Pruebas, Banco. Hizo una copia de seguridad en la nube. Y por primera vez desde que había descubierto el préstamo fantasma, Lucía sintió algo parecido a la victoria. Esto era poder. Poder real. No el tipo de poder que viene de gritar o amenazar, sino el tipo que viene de tener razón y poder demostrarlo. Si el banco había violado 6 procedimientos obligatorios, entonces el contrato era inválido. Y si el contrato era inválido, los cobradores no tenían ningún derecho legal sobre ella. Lucía se permitió un momento, solo un momento, para cerrar los ojos y respirar sin el peso del miedo presionando contra su pecho. Iba a ganar esto. Iba a... El buzón chasqueó. Lucía se congeló. Era un sonido distinto al habitual, más pesado, como si algo grueso hubiera caído dentro. Se levantó y caminó hacia la puerta. A través de la mirilla vio el rellano vacío. Abrió con cuidado. Sobre el felpudo, un sobre blanco. Grueso. Con el logotipo del Banco Valencia impreso en la esquina superior izquierda. Las manos de Lucía temblaron cuando lo recogió. Cerró la puerta. Apoyó la espalda contra ella. Respiró hondo 2 veces antes de rasgar el papel. Dentro había una carta formal con membrete oficial. Estimada señora Villegas, le informamos que hemos recibido una solicitud para un segundo préstamo personal a su nombre por valor de 24.000 euros. De acuerdo con nuestra política de clientes frecuentes, la aprobación preliminar ha sido procesada. Para activar el desembolso, deberá confirmar sus datos mediante el código QR adjunto antes del 8 de abril. Lucía leyó la fecha 3 veces. 8 de abril. 5 días. Si no recibimos confirmación o rechazo formal en el plazo establecido, el préstamo será activado automáticamente según los términos acordados. La carta se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo. 24.000 euros. Más el préstamo anterior. 42.700 euros de deuda total. Suficiente para destruirla completamente. Suficiente para que nunca pudiera recuperarse. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era la fecha de la solicitud. 29 de marzo. El mismo día en que Ana había venido a visitarla solo para tomar café.
El mismo día en que había usado el baño mientras Lucía preparaba la cafetera. El mismo día en que Lucía había dejado su bolso sobre la mesa del comedor con el DNI dentro. No había más espacio para dudas. No más beneficio de la duda. No más excusas. Ana había hecho esto. Y lo había hecho 2 veces. Lucía se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho y la carta arrugada entre los dedos. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No sollozos. Solo un goteo silencioso que le quemaba las mejillas. Pensó en la niña de 5 años con la muñeca rota. En la adolescente que siempre necesitaba dinero prestado. En la mujer de 27 años que había escrito necesito un favor con 3 caritas sorprendida adicionales, como si la ortografía pudiera suavizar el robo que estaba planeando. Pensó en todas las veces que había dicho yo me encargo porque era más fácil que dejar que Ana enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Y pensó en lo que sucedería si ese segundo préstamo se activaba. No podría oponerse a 2 deudas simultáneamente. Los procesos legales tomarían años. Los cobradores no esperarían. Su crédito quedaría destruido. Su vida, la vida que había construido con 6 años de disciplina brutal, se desmoronaría como papel mojado. A menos que detuviera a Ana. Ahora. Antes de que fuera demasiado tarde. Lucía se limpió el rostro con el dorso de la mano. Se puso de pie. Caminó hacia el baño y se lavó la cara con agua fría hasta que su piel se sintió entumecida. Se miró en el espejo. Ojos enrojecidos. Piel pálida. Pero la mandíbula firme. Regresó a la cocina. Guardó la carta del banco en la carpeta azul junto con todas las demás pruebas. Verificó que su teléfono estuviera cargado. Se puso una blusa gris, formal pero no intimidante, y unos zapatos cómodos. Tomó la carpeta. Tomó el bolso. Tomó las llaves. Y salió de su apartamento con una claridad fría y cristalina instalada en algún lugar detrás de su esternón. Ya no se trataba de proteger a Ana. Ya no se trataba de mantener la paz familiar. Se trataba de sobrevivir. Y Lucía Villegas, la niña que había aprendido a leer facturas de electricidad a los 12 años, la mujer que había construido una vida ordenada sobre los escombros de una infancia caótica, iba a luchar. Hasta el final. Con cada nulidad contractual. Con cada violación del protocolo bancario. Con cada fotografía, cada documento, cada prueba que pudiera reunir. Porque si algo había aprendido en 22 años de cargar con las responsabilidades de otros, era esto: el mundo no recompensa a las mártires. Y ella estaba harta de sangrar. La vibración del teléfono despertó a Lucía a las 6:47 de la mañana. No una llamada. Una notificación. Banco Valencia, estimada clienta, le informamos que el préstamo personal BV 448291 ha entrado en fase de activación automática según términos contractuales. Plazo de oposición, 72 horas. Lucía leyó el mensaje 3 veces. 4. 5. Las palabras se reorganizaban en su mente pero el significado permanecía idéntico: el segundo préstamo, los 24.000 euros que nunca había solicitado, estaba a punto de convertirse en real. 72 horas. 3 días para detener una avalancha que llevaba semanas construyéndose. Se incorporó en la cama con movimientos mecánicos. Las sábanas estaban revueltas, prueba de una noche donde el sueño había sido más una serie de intervalos inconscientes que un descanso real. Su cuello protestó cuando giró la cabeza hacia la mesita de noche. El vaso de agua seguía lleno. No había bebido nada desde la tarde anterior. Lucía se levantó, caminó hacia la cocina y encendió la cafetera. El agua comenzó a hervir con su sonido familiar, pero esta mañana el ruido se sentía extrañamente distante, como si perteneciera a la vida de otra persona. Abrió el laptop sin molestarse en sentarse.
La pantalla cobró vida mostrando la última búsqueda que había realizado a las 2 de la madrugada, anulación automática préstamo sin firma presencial España. Nada había cambiado desde entonces. Las respuestas seguían siendo las mismas: complicado, largo, requiere pruebas contundentes. Lucía cerró el navegador y abrió su correo electrónico. 17 mensajes nuevos. 14 eran de Cobramax con asuntos variando entre último aviso antes de acciones legales y confirmación de visita domiciliaria programada. Los otros 3 eran spam. Ninguno era de Ana. Lucía marcó el número de su hermana por quinta vez en 2 días. 6 tonos. 7. La voz grabada apareció con su neutralidad ensayada. El número al que intenta comunicarse se encuentra apagado o fuera de área de cobertura. Colgó. Probó con WhatsApp. Los mensajes anteriores permanecían con un solo check gris. Ana no había abierto la aplicación desde el martes. Hoy era jueves. 48 horas de silencio absoluto. Lucía escribió un mensaje nuevo, borrándolo 2 veces antes de enviarlo finalmente: necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Un solo check gris. El café hervía detrás de ella, pero Lucía no se movió. Sus dedos permanecieron suspendidos sobre el teclado del teléfono, como si la fuerza de voluntad pudiera convertir ese check gris en azul. No sucedió nada. Lucía guardó el teléfono en el bolsillo de su pijama y sirvió el café en una taza blanca. La bebida quemaba, pero ella continuó bebiendo, necesitando el dolor para anclarla a algo tangible. Caminó hacia la mesa del comedor donde los documentos permanecían extendidos en su orden meticuloso: contratos, fotos, anotaciones manuscritas. Evidencias de que no estaba loca. De que esto era real. Pero la carpeta azul que contenía las pruebas más recientes, el segundo préstamo, la carta con el plazo de activación, permanecía cerrada en el borde de la mesa, como si pudiera contener su contenido por simple proximidad física. Lucía la abrió. Extrajo la carta del banco y la colocó bajo la luz de la lámpara del escritorio. Cada palabra perfectamente impresa. Cada cláusula redactada con la precisión legal que convertía el robo en algo técnicamente válido. Su mirada se detuvo en la fecha de solicitud del préstamo: 29 de marzo. El día en que Ana había venido a visitarla. El día del café. El día en que había usado el baño mientras Lucía preparaba la cafetera en la cocina. El día en que su bolso, con su DNI dentro, había permanecido sobre la mesa del comedor, completamente accesible durante 10 minutos. Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. 1, 2, 3, 4. Pero la técnica de manejo del estrés no funcionaba esta vez. El pánico se filtraba por las grietas de su autocontrol como agua bajo presión. Abrió los ojos y miró su reflejo en la pantalla oscura del laptop. Rostro pálido. Ojeras pronunciadas. Mandíbula tensa. No reconocía a esa mujer. Durante 6 años había construido una vida ordenada. Presupuestos mensuales. Ahorros disciplinados. Cada euro contabilizado y asignado a su propósito específico. Había renunciado a vacaciones, a restaurantes caros, a compras impulsivas. Todo para conseguir esta libertad: un apartamento propio donde nadie pudiera pedirle prestado, pedirle ayuda. Y ahora ese trabajo estaba a punto de desaparecer porque alguien, porque Ana, había decidido que los 6 años de esfuerzo de Lucía valían menos que una solución rápida a sus propios problemas. 42.700 euros de deuda total. Suficiente para destruir su crédito. Para perder el apartamento si no podía pagar la hipoteca. Para convertir los próximos 10 años de su vida en una batalla constante contra instituciones que no escuchaban explicaciones. El teléfono vibró dentro de su bolsillo. Lucía lo extrajo con manos temblorosas, esperando, rogando, ver el nombre de Ana en la pantalla. Número desconocido.
Contestó de todas formas. Señora Villegas. Voz masculina. Familiar. El mismo hombre de Cobramax que había aparecido en su puerta días atrás. Confirmando cita para valoración de activos domiciliarios. Hoy, entre las 10 y las 12. Ya les expliqué que presenté una disputa formal. La disputa no suspende las obligaciones contractuales. Además, tenemos registro de resistencia física durante nuestra última visita. Una pausa calculada. Esto complica su situación legal. Lucía sintió algo frío instalándose en su estómago. Yo no los toqué. Ustedes intentaron retenerme físicamente. Nuestro reporte dice otra cosa. Le recomiendo cooperar esta vez. Colgó. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado extremo, como si pudiera explotar si lo soltaba demasiado rápido. Resistencia física. Complicaciones legales. Estaban construyendo una narrativa donde ella era la agresora. Donde su intento desesperado de escapar se convertía en evidencia de comportamiento violento. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que funcionaba. Porque el sistema no distinguía entre defensa personal y agresión. Solo veía incumplimiento de pago y falta de cooperación. Lucía caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. Las 7:32 de la mañana. Los vecinos comenzarían a salir en media hora. Camino al trabajo, a la escuela, a sus vidas ordenadas donde los bancos no llamaban con amenazas. Por primera vez en semanas, Lucía se permitió formular la pregunta que había estado evitando: ¿contra quién estaba luchando realmente? No contra Ana. Ana era un síntoma, no la enfermedad. No contra el banco. El banco era una institución siguiendo protocolos diseñados para protegerse a sí misma. No contra Cobramax. Cobramax solo ejecutaba órdenes. Estaba luchando contra algo más grande. Algo que había construido ella misma durante 22 años de decir yo me encargo cada vez que alguien necesitaba ayuda. Estaba luchando contra la certeza, aprendida a los 12 años cuando su padre murió, de que su valor se medía por su capacidad de sacrificio. Contra la creencia de que pedir ayuda era debilidad. De que mostrar vulnerabilidad era fracaso. De que si no podía resolver esto sola, entonces no merecía la vida que había construido. Y estaba perdiendo. Porque el sistema, ese conjunto de instituciones, expectativas y roles familiares, era más fuerte que cualquier individuo. Era una máquina diseñada para triturar a personas que no tenían recursos, conexiones o conocimientos para defenderse. Lucía apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Necesitaba ayuda. La idea la golpeó con la fuerza de una revelación física. Después de años de ser la persona que ayudaba, de ser la red de seguridad de todos los demás, necesitaba admitir que no podía hacer esto sola. Se apartó de la ventana y caminó hacia la mesa. Abrió el laptop y buscó Abogados Derecho Bancario Valencia. Aparecieron docenas de resultados. Sitios web corporativos con fotos profesionales y testimoniales. Números de teléfono. Direcciones. Lucía copió 3 direcciones en una nota del teléfono. Una estaba a 2 cuadras del banco. Las otras 2 en el centro. Verificó la hora. 7:41. Los despachos no abrirían hasta las 9. Tenía tiempo. Lucía se duchó con agua casi hirviendo, dejando que el calor penetrara los músculos tensos de su espalda y hombros. Se vistió con una blusa gris, formal pero no intimidante, y pantalones oscuros. Recogió su cabello en una coleta baja. Se maquilló lo suficiente para ocultar las ojeras pero no tanto como para parecer que estaba intentando demasiado. Guardó todos los documentos en la carpeta azul. Verificó que su DNI estuviera en el bolso. Tomó las llaves. A las 8:47 salió del apartamento. El aire de la mañana era fresco, casi frío. Lucía caminó hacia la parada del autobús con pasos medidos,
Controlando la respiración. 4 segundos inhalando. 6 exhalando. El autobús llegó puntual. Lucía se sentó cerca de la ventana y observó la ciudad despertar mientras avanzaban hacia el centro. Tiendas abriendo sus persianas. Oficinistas caminando con vasos de café. Vida normal desarrollándose como si el mundo no estuviera colapsándose para algunas personas. Se bajó 3 paradas antes del banco y caminó el resto del camino. Sus pies la llevaron automáticamente por las mismas calles que había recorrido semanas atrás. Pasó frente a la entrada del Banco Valencia sin mirar hacia adentro. 2 cuadras más adelante, encontró el edificio, 5 pisos de piedra amarillenta con balcones de hierro forjado. Una placa junto a la puerta listaba varios despachos profesionales. Tercero izquierda, Alfonso Ruiz Martínez, abogado. Derecho civil y bancario. Lucía subió las escaleras lentamente, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. El edificio olía a madera vieja y limpiador de pino. Sus pasos resonaban en el hueco de la escalera. Tercero izquierda. Una puerta de madera oscura con una placa metálica. Lucía llamó 2 veces. Adelante. La oficina era pequeña pero ordenada. Estanterías llenas de códigos legales con los lomos gastados. Un escritorio de madera cubierto de papeles organizados en pilas precisas. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años con gafas de montura metálica levantó la vista de un documento. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Lucía entró y cerró la puerta detrás de ella. Necesito ayuda para anular un préstamo que nunca solicité. Alfonso Ruiz gesticuló hacia la silla frente a su escritorio. Lucía se sentó, colocando la carpeta azul sobre sus rodillas. Cuénteme desde el principio. Y Lucía lo hizo. Le contó sobre el descubrimiento del primer préstamo. Sobre la firma falsificada. Sobre las llamadas de Cobramax y los hombres en su puerta. Sobre el segundo préstamo y el plazo de 72 horas que se estaba agotando mientras hablaban. Alfonso escuchaba sin interrumpir, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc amarillo. Cuando Lucía terminó, él extendió la mano. ¿Puedo ver los documentos? Lucía abrió la carpeta y comenzó a pasarle papeles uno por uno. Alfonso los examinó con atención meticulosa, frunciendo el ceño ocasionalmente, haciendo marcas con un bolígrafo rojo. Después de 10 minutos de silencio, levantó la vista. Esto es grave. Lo sé. No. Alfonso se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo del bolsillo de su camisa. Me refiero a las violaciones del banco. Esto es muy grave. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué violaciones? Alfonso abrió el primer contrato y señaló con el bolígrafo. Código de empleado inexistente. Ausencia de segundo documento de identificación. Falta de firma del funcionario autorizado. Ninguna mención de videograbación a pesar de que la ley la exige para préstamos superiores a 10.000 euros. Pasó a la siguiente página. Aquí, ausencia de sello temporal. Aquí, verificación de identidad procesada fuera del horario bancario oficial. Señaló 6 irregularidades más, cada una marcada con su bolígrafo rojo. El banco violó sus propios protocolos. Y cuando un banco viola protocolos obligatorios, el contrato pierde validez legal. Algo se removió en el pecho de Lucía. No esperanza todavía. Algo más pequeño. Más cauteloso. ¿Entonces puedo anularlo? Podemos intentarlo. Pero necesito algo crucial. Alfonso la miró directamente. Necesito que la persona que falsificó su firma declare. Oficialmente. Con testigos. El aire abandonó los pulmones de Lucía. Mi hermana. Si su hermana admite haber cometido el fraude, combinado con estas violaciones del banco, tenemos un caso sólido. Sin su testimonio. Alfonso hizo una pausa.
El banco argumentará que usted firmó los contratos y ahora intenta evitar el pago. Los jueces escuchan esa historia constantemente. Lucía cerró los ojos. Ana, que llevaba 48 horas sin responder mensajes. Ana, que había robado su identidad 2 veces. Ana, que probablemente estaría aterrorizada de enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Y si no puedo conseguir su declaración? Alfonso volvió a ponerse las gafas. Entonces peleamos solo con las irregularidades del banco. Es posible ganar, pero mucho más difícil. Y el segundo préstamo se activará antes de que lleguemos a juicio. Lucía abrió los ojos y miró las marcas rojas sobre los documentos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Para solicitar una medida cautelar que suspenda la activación del segundo préstamo, necesitamos presentar el recurso antes de mañana al mediodía. Eso nos da. Alfonso verificó su reloj. 26 horas. 26 horas para encontrar a Ana. Para convencerla de confesar. Para obtener una declaración firmada que destruiría cualquier posibilidad de que Ana evitara responsabilidad legal. Era pedir a su hermana que se condenara a sí misma. Lucía abrió la boca para responder cuando el teléfono dentro de su bolso comenzó a vibrar. Lo extrajo con manos temblorosas. Ana. El nombre parpadeaba en la pantalla como una aparición. Lucía levantó la vista hacia Alfonso, quien asintió levemente. Contestó. Ana. Silencio al otro lado. Respiración pesada. Luego, una voz que Lucía casi no reconoció, pequeña, fracturada. ¿Puedo ir a verte? Lucía sintió algo cerrándose en su garganta. ¿Dónde estás? Abajo. En la calle. Vi que entrabas al edificio. Una pausa. Necesito hablar contigo. Lucía miró a Alfonso, quien señaló el reloj en la pared. 10:15 de la mañana. Sube. Tercer piso, puerta izquierda. Colgó. Alfonso se puso de pie y caminó hacia una pequeña cafetera en el rincón de la oficina. Voy a preparar café. Van a necesitarlo. Los siguientes 3 minutos se estiraron como horas. Lucía escuchaba cada sonido en el pasillo, pasos subiendo las escaleras, puertas abriéndose y cerrándose en otros pisos. Luego, golpes suaves contra la madera. Alfonso abrió la puerta. Ana entró lentamente, y Lucía tuvo que esforzarse por mantener la expresión neutral. Su hermana había perdido peso. La piel bajo sus ojos estaba oscura, casi gris. Llevaba el cabello recogido en un moño descuidado. Y las manos apretadas sobre una carpeta manila contra su vientre, todavía plano, pero Lucía sabía lo que había debajo. Ana miró a Alfonso con incertidumbre, luego a Lucía. No sabía que estarías con un abogado. Siéntate. La voz de Lucía salió más firme de lo que se sentía por dentro. Ana se sentó en la silla al lado de su hermana, manteniendo la carpeta contra su pecho como un escudo. Alfonso colocó 3 tazas de café sobre el escritorio y volvió a sentarse. Soy Alfonso Ruiz, abogado de su hermana. Lo que diga aquí quedará entre nosotros, a menos que usted decida lo contrario. Ana asintió sin mirarlo. Sus ojos permanecían fijos en Lucía. Vi los mensajes. Los de que es urgente. Su voz temblaba. Y sé por qué. Abrió la carpeta y extrajo varios papeles. Los colocó sobre el escritorio con manos temblorosas. Lucía reconoció algunos, copias de los contratos de préstamo. Pero había otros documentos que no había visto antes, recibos de transferencias bancarias, correos electrónicos impresos, notas manuscritas con números y fechas. Lo hice yo. Las palabras salieron en un susurro roto. Los 2 préstamos. Falsifiqué tu firma. Usé tu DNI cuando viniste a visitarme. Lucía no dijo nada. No podía.
Ana continuó, las palabras acelerándose como si tuviera que expulsarlas antes de perder el valor. Pensé que podría devolverlo antes de que te enteraras. El primero. Iba a conseguir trabajo, iba a... Se interrumpió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Pero las cosas empeoraron. Los prestamistas privados comenzaron a llamar. Y entonces descubrí que estaba embarazada y él se fue y yo. Su voz se quebró completamente. Alfonso empujó una caja de pañuelos a través del escritorio. Ana tomó uno, presionándolo contra su rostro. Y solicité el segundo porque pensé que si pagaba a los prestamistas privados primero, tendría tiempo para arreglar el resto. Pero solo hice todo peor. Levantó la vista hacia Lucía, con los ojos enrojecidos. Sé que no merezco que me escuches. Sé que destrocé tu vida. Pero tenía que decirte la verdad. Lucía miró los documentos esparcidos sobre el escritorio. Evidencia de traición. De años de disfunción familiar. De un patrón que había comenzado cuando eran niñas y que había crecido hasta convertirse en esto. ¿Por qué ahora? Su voz sonó extrañamente calma. ¿Por qué decides aparecer ahora? Ana respiró profundamente, colocando una mano sobre su vientre en un gesto casi inconsciente. Porque anoche me quedé despierta pensando en este bebé. Y me di cuenta de que si no cambiaba ahora, si seguía huyendo, mintiendo, esperando que alguien más arreglara mis problemas, iba a criar a mi hijo exactamente como mamá me crió a mí. Miró directamente a Lucía por primera vez. Y no quiero eso. Mi hijo merece una madre que sea mejor. El silencio llenó la oficina. Alfonso carraspeó suavemente. Señorita Villegas, ¿entiende las implicaciones legales de lo que está admitiendo? Ana asintió sin apartar la mirada de Lucía. Suplantación de identidad. Fraude bancario. Sé que podría ir a la cárcel. Por eso traje todo esto. Señaló los documentos. Toda la evidencia. Las transferencias. Los mensajes con el empleado del banco que me ayudó a procesar el primer préstamo. Todo. Lucía parpadeó. ¿Alguien del banco te ayudó? Su primo. Ana señaló uno de los correos impresos. Trabaja en el departamento de préstamos personales. Le dije que era una emergencia familiar, que tú no podías venir en persona. Él procesó el papeleo sin verificar nada. Alfonso se inclinó hacia adelante, examinando el correo con interés repentino. Esto cambia todo. Miró a Lucía. Si tenemos evidencia de colusión interna, el banco es completamente responsable. Y señorita Villegas. Volteó hacia Ana. Su testimonio, combinado con esta documentación, no solo salva a su hermana. Expone una violación sistémica. Ana se encogió sobre sí misma. No estoy intentando salvarme. Solo quiero arreglar lo que rompí. Lucía observó a su hermana, pequeña, asustada, pero por primera vez en años, enfrentando las consecuencias de sus acciones en lugar de huir de ellas. Y sintió algo deshaciéndose dentro de su pecho. No perdón. No todavía. Pero tal vez el comienzo de algo parecido a la comprensión. ¿Estás dispuesta a declarar oficialmente? La voz de Lucía era neutra. Práctica. ¿Frente al banco? ¿Frente a un juez? Ana asintió, limpiándose los ojos otra vez. Voy a decir la verdad. Porque mi hijo merece una madre distinta. Y para ser esa persona, primero tengo que dejar de ser quien he sido. Alfonso tomó un formulario de un cajón. Entonces vamos a hacer esto correctamente. Voy a tomar su declaración oficial ahora mismo. Después, prepararemos el recurso para mañana. Miró a ambas hermanas. Esto va a ser difícil. Pero si trabajamos juntas, hay una buena posibilidad de que ganemos. Ana miró a Lucía, esperando algo,
permiso, aceptación, cualquier señal de que su hermana no la odiaba completamente. Lucía respiró hondo. 1, 2, 3, 4. Luego asintió una vez. Hagámoslo. Y en esa pequeña oficina del tercer piso, con el olor a café llenando el aire y los documentos de una pesadilla familiar esparcidos sobre el escritorio, dos hermanas comenzaron el proceso de deshacer 22 años de patrones rotos. No era perdón. No era reconciliación. Pero era, por primera vez, honestidad. Y por ahora, eso era suficiente.